Y entonces ahora vamos a entrar al tema de expresiones y evaluación. Entonces, obviamente, si uno puede escribir ahí cosas entonces vamos a escribirlas. Como decía, y no sé, 5 más 80. Y en ese sentido es que parece una calculadora, entonces él responderá, eso es rapidísimo, no sé por qué tengo esa demora ahí en memoria, pero bueno, eh, todos sabemos que va a dar, sí. No, pero va a dar algo así como dice, es un valor que es un entero y la respuesta está y casi siempre trae el tipo de lo que calcula. Y esa es una respuesta, 5 más 80, 85, ¿qué otras cosas podemos hacer? Eh, Podemos definirle nombres a las cosas y evaluarlas. Por ejemplo, podemos definir eso que hay ahí, defina que el tamaño de algo es 2, ¿cierto? Y entonces hace una definición y luego puedo usar eso para calcular. Por ejemplo, puedo decir eh, algo como quiero saber cuánto da 2 por 6 y él va a darnos respuestas. O sea, en ese sentido es una calculadora. Yo escribo y él responde, yo escribo y él responde, yo escribo y él responde. ¿Listo? Y se queda esperando que le escriba algo más. Por eso es un loop. Lee lo que yo escribo, lo evalúa, imprime la respuesta y vuelve y se queda leyendo el loop. Y eso es read, eval, print loop. Y todos los lenguajes de programación funcional tienen eso y nacieron con eso. Ahora casi todos los lenguajes lo tienen, porque es muy útil hacer ese tipo de cosas para ir haciendo cosas pequeñas e ir probando. Bien. Ahora, ¿cómo se evalúan las expresiones? Entonces, eso da valores, pero ¿cómo los evalúa él? Entonces, toda expresión no primitiva, o sea, las no primitivas, unas de aplicarle un operador a unos operandos, se evalúan de la siguiente manera. Identifica el operador principal de la expresión, luego de identificarlo, evalúa sus operandos de izquierda a derecha, y luego de evaluar sus operandos de izquierda a derecha, aplica el operador a los operandos. Bueno, así evalúa una expresión no primitiva. Si fuera, si fuera un nombre, entonces se evalúa sustituyendo lo que hay en el lado derecho de su definición. O sea, el size se evalúa por 2, se sustituye, ¿cierto? Y el proceso de evaluación termina una vez se tiene un valor. Entonces, por ahora los valores son números, porque lo tenemos enteros. Bien. Eh, entonces, ¿cómo se evaluaría la expresión 2 por 6 por 6? Entonces, él identificaría el operador principal. ¿Cuál es? Este rojito que hay aquí. Ese es el operador principal. Luego de identificar el operador principal, entonces evalúa el primer operando, el de la izquierda, 2 por 6. Pero para evaluar 2 por 6, todavía no he identificado el segundo operando, identificó el primero, pero para evaluar bueno, hay dos operandos, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces ahora va a evaluar el de la izquierda. Al evaluar el de la izquierda tiene un operando, entonces vuelve y hace lo mismo, evalúa el operador principal, evalúa el primer operando que era un 2, entonces le da 2, evalúa el de la derecha que es un 6, entonces como es un nombre, devuelve lo que tiene asociado que es el 2 que le pusimos, y ahora sí aplica el operador a los 2 y devuelve 4. ¿Sí? Así funciona la evaluación de una expresión en un lenguaje funcional. Siempre las expresiones en funciones devuelven algo, porque una función por defecto recibe algo y devuelve algo. Bien. Dos, sí, sí, porque yo escribí que 6 igual 2, ¿no? Es lo que puse ahí, lo que puso al lado derecho. Luego evalúa el segundo operador que se llama 6 y devuelve el lado derecho que es 2 y luego aplica 4 por 2 y le da 8. ¿Sí? Eso es lo que pasaría cuando yo le escribo aquí algo así como 2 por ¿cómo escribí 6? ¿Con minúscula? 6 por 6. ¿Mm? Entonces él dará 8 y ese 8 pues viene evaluado así. Obviamente eso es mucho más rápido que eso. ¿No? Bueno, bien. Las definiciones pueden tener parámetros. Entonces allí vimos def size igual 2, pero podemos hacer cosas como esta. Defina el cuadrado de x igual a x por x,
defina y averigüe cuadrado de 2 o cuadrado de 5 más 4 o cuadrado de 4, vamos a hacer eso inmediatamente. Entonces yo puedo hacer cosas como esta, definir, tengo que resolver este asunto, porque si no, no voy a poder estar cambiando de una a la otra. Definir, es, square, bueno, cuadrado, no importa. Cuadrado de, entonces allá empieza a haber cosas para escribir. Uno lo que vaya a escribir tiene que decirle de qué tipo es, los parámetros, ¿cierto? En cambio, no tengo que decir de qué es lo que devuelve, aunque siempre devuelven algo. Yo voy a poner aquí x por x. Y entonces él entiende que definí una función que recibe un x y devuelve un entero, ¿cierto? ¿Sí? Él, en principio, él, él infiere muchos tipos. El lenguaje, cuando usted no le pone tipos, él trata de inferirlo. Y cuando no los puede inferir, le dice que le hace falta que se los ponga. Entonces usted se va a dar cuenta cuando es obligatorio ponerlo, cuando él no puede inferirlo, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, le digo cuadrado x igual x por x, probablemente él va, ya lo ponemos, de c de x igual a x por x, entonces él le va a decir, no, yo no le entiendo esa cosa porque, eh, no, pero ¿cuál dos puntos? Ah, bueno, le hace falta el tipo de x. O sea, él no puede en una función no tener un tipo de los parámetros, argumentos. Pero fíjese que ahí no pusimos que devolvía. Había podido hacer algo como esto, del c de x, dos puntos int, y él no va a poner problema. Él va a decir, ah, me definió una función que recibe enteros y devuelve un entero. Es la misma. Este c de x haría lo mismo que haría este cuadrado de x. ¿Cuál sería la práctica? No, entonces, ¿por qué esto no responde? Es que me molesta, me molesta. Ya. Bueno, eso queda en la memoria de él. Por ahora está aquí en la memoria de él. Esto no está quedando guardado en ningún archivo, en ninguna. Todo lo que estoy haciendo ahí, apenas yo cierre esto, se desaparece. ¿Sí? Todo lo que estoy haciendo es una interacción entre una cosa que evalúa y cómo le escribo cosas. Todo lo que yo escribo, pues lo tengo guardado en archivos y cosas para no tener que volverlo a escribir necesariamente. Y uno lo va a hacer así. Hay editores, no, no es malo eso. Lo que pasa es que quiero que nos centremos en cómo funciona evaluar las cosas funcionales. Bien, entonces esta C no tuvo problemas. Ahora, ¿qué es mejor? Ponerle la que es int o que no devuelve int, da lo mismo, o sea, realmente no hay ninguna cosa especial. Salvo que hay casos en que si usted no le pone lo que él devuelve, él no puede inferirlo. Entonces él le va a decir, no soy capaz de inferir lo que usted quiere devolver, póngame lo que quiere devolver. Y eso lo vamos a ir viendo a medida, por sobre todo cuando va a escribir cosas recursivas, él va a obligarlo a escribir qué va a devolver, porque dependiendo de que usted escriba eso, lo va a dejar usar bien las cosas recursivas adentro. Si no, no las puede usar. ¿Listo? Bien. Eh, entonces, puedo coger ese cuadrado y evaluarlo en 4 y entonces él va a devolver algo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hizo esa evaluación de cuadrado de 4? Entonces, como él encontró cuadrado y cuadrado estaba definido como x por x, entonces él cambió todo lo que decía cuadrado por el cuerpo de cuadrado. Y entonces puso 4 por 4 porque x era 4. Pero ya eso va a venir aquí explicado. Entonces, ¿cómo se evalúan? Bueno, entonces uno puede hacer todo ese tipo de cosas o y hacer inclusive cuadrado de 4 no lo hice, pero igual va a funcionar. Yo puedo escribir aquí. También hubiera dado 16, sí, el nombre es lo de menos, lo importante es lo que uno le dijo que iba a hacer allá adentro. Me tiene incómodo esta cosa de demora aquí para pasar de uno a otro. C, eso, de C, de 4, entonces calcula y eso va a dar 16. El cuadrado de 4 da 16 y el cuadrado de 4 da 256. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo
Entonces, cosas para anotar. Los tipos de los parámetros de las funciones se escriben después del dos puntos. El tipo devuelto por la función se escribe después de dos puntos también, posterior a la lista de parámetros. ¿Sí? Pero fíjense que un caso en que lo escribí y un caso en que no lo escribí. Entonces, no es obligatorio escribir el tipo que devuelve la función, pero es una buena costumbre, como decía Cristian, escribirlo, porque es como lo que yo quiero. De hecho, muchas veces hago operaciones adentro que no me devuelven lo que yo quería. Entonces, el editor se va a dar cuenta de que usted no está devolviendo lo que quiere. Cuando usted no lo pone, lo infiere y de pronto usted la función la recibe, pero no va a devolver lo que usted quiere porque no es del tipo de lo que usted quiere. ¿Qué? Sí, sí. Es una buena costumbre escribir lo que uno espera que devuelva. Es una buena costumbre. Pero a medida que uno se vuelve como experto, uno se vuelve ahorrador de tiempo. Y uno dice, ah, esto lo va a inferir y está bien, entonces no lo pongo. ¿Sí, no? Una función retorna un solo valor. Me pregunta si puede retornar varios valores. Una función retorna un solo valor. ¿Cómo hace uno para que retorne 10 cosas o 3 cosas que yo quiero retornar? Pues devuelve una lista, pero entonces una lista con los valores, o devuelve una tupla con los valores que yo quiero retornar, pero siempre devuelve una cosa de un solo tipo. Aunque esa cosa pueda tener por dentro muchas cosas. ¿Sí? Bien, bueno, esa pregunta bien. Bueno, ¿qué más? Yo puedo hacer, o sea, usar mi definición, usar lo que yo he definido para definir más cosas. Por ejemplo, ahí está la suma de dos cuadrados, lo voy a ir haciendo aquí. Defina la suma de cuadrados, bueno, x, y, devuelve un entero. No es obligatorio escribirlo, pero lo escribí. Y es igual a al cuadrado de x más el cuadrado de y sin, bueno, y ya puedo entonces ahora usar suma de cuadrados. Pues da 16 más 4 20 y ahí calcula y etc. Los tipos se escriben, son como los tipos en Java, pero con mayúsculas. O sea, el doble es doble, pero con mayúscula, int es int, pero con mayúscula, booleano es booleano, pero con mayúscula. Entonces, digamos que los tipos son muy parecidos a los de Java, pero con mayúsculas se escribe el tipo. Lo doble. Todo es objeto. Todo es objeto. Todos nuestros datos van a ser objetos. Pero realmente no nos vamos a dar cuenta de eso todo el tiempo. Simplemente int es un tipo de datos, double es un tipo de datos, booleano es un tipo de datos. Todos los datos por debajo van a ser objetos. Pero por ahora hay enteros, dobles, booleanos. De eso no nos vamos a dar mucho cuenta porque no vamos a estar usando, lo vamos a usar como si fueran funcionales, no lo vamos a usar como si fueran objetos. Ahí vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo se evalúa una aplicación de función definida por el programador? Entonces, cuando la aplicación de funciones, eh, cuando usted está aplicando una función definida por el programador, entonces se evalúa muy parecido a las expresiones no primitivas, pero ¿qué hace primero? Evalúa sus argumentos de izquierda a derecha. O sea, primero evalúa los argumentos y averigua y sabe cuánto da. Luego, coge la función que usted está definiendo, que está aplicando, y la reemplaza por su cuerpo, ¿cierto? Y en ese cuerpo, luego usted reemplaza los nombres de los parámetros formales por lo que dio la evaluación de los argumentos actuales, que es esto que hay aquí. Y luego, esa nueva expresión, que es el cuerpo con las cosas reemplazadas, la evalúa de nuevo y eso le va a dar el resultado. Por ejemplo, aquí, en este que está aquí, que es suma de cuadrados de 3 2 más 2, entonces, ¿qué va a hacer él? Él va primero a evaluar los argumentos. El 3 lo evalúa y da un 3, el 2 más 2 lo evalúa y le da 4. Luego va a coger suma de cuadrados, que era cuadrado de lo uno más cuadrado de lo otro, y lo reemplaza en el cuerpo.
cuadrado de x más cuadrado de y, pero x lo reemplaza por el primer argumento que es 3 y el y lo reemplaza por el segundo que es este 4 de aquí. Y luego entonces hace square de 3. Square de 3 daba 3 por 3. Evalúa su argumento que es 3, luego evalúa su cuerpo que es 3 por 3 y eso le da 9. Luego hace lo mismo con el square de 4, le da 16 y eso le da 25. Ese es el orden en que se evalúan las cosas en... Sí, siempre en este orden. Evalúa los argumentos de izquierda a derecha. Evalúa el primero, evalúa el segundo, el tres, hasta el último. Y luego evalúa de izquierda a derecha, coge el cuerpo y reemplaza sus argumentos, sus nombres allí, y vuelve y evalúa la expresión que tiene el cuerpo. Y la evalúa con las mismas reglas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con evaluación de expresiones